Cuando usted conoce el propósito y camina en él, te sirve de protección en medio de la crisis. Es el propósito el que te sostiene. Acompáñanos en una edición más de Vida en Plenitud con el pastor Evangelista Ayala. Dios hizo el hombre y lo coloca allí, no para que se pare ahí y se quede estático, ni para dejar que él haga lo que quiera. Dice que el propósito por la cual Dios, la palabra tomar es esta: traer de un lugar y colocarlo en otro lugar. Y le dijo a él: tienes que labrar esta tierra, sembrar en ella, producir y todo aquello. Y guarde todo esto que está aquí. Te he colocado, te he hecho y te he colocado para ese propósito. Amén, iglesia. Significa que Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Amén, iglesia. La Biblia dice: porque Él nos escogió, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que usted ya estaba, solo que no estaba en esta tierra. Suba por favor, mi hermano. La palabra predestinar tiene dos direcciones. La palabra pre es antes y destino es precisamente que fuiste preparado con anterioridad para un destino. ¿Alguien está comprendiendo, iglesia? Es decir, présteme atención por favor. El hermano llegó a la iglesia ¿hace cuánto tiempo? Hace 4 años llegó. Él conoció a Dios, pero ya Dios lo conocía a él. Él estaba ya preparado para este tiempo, para entrar en el propósito de Dios para su vida. Lo que significa es, hay dos palabras: hechura y creado. Diga, hecho y creados. Estas dos palabras tienen una diferencia. Antes de usted venir a la tierra, ya usted fue creado por Dios. Pero cuando vino a la tierra, fue hecho. ¿Me está comprendiendo? Note lo siguiente: la Biblia dice que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y dice la escritura, y fue hecho el hombre un ser viviente. ¿Lo ha leído? ¿Lo ha leído, iglesia? Eso está en la Biblia. Dice, y fue hecho el hombre un ser viviente. Pero Adán ya había sido creado antes de la fundación del mundo, solo que fue hecho cuando vino a la tierra. Es lo mismo, mi hermano. Dice que Dios dice creados. Él ya había sido creado, fue elegido, escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando vino a la tierra fue hecho. ¿Alguien está comprendiendo? Pero él, que había sido creado, él había sido creado con un propósito, para que cuando fuese hecho lo realizara aquí en la tierra. Es la razón por la cual cuando el hombre desobedece en la tierra, Dios trae una sentencia sobre el hombre, sobre la tierra y sobre la serpiente. Y a la serpiente le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que estaba diciendo: voy a enviar a Jesucristo para que Él te aplaste la cabeza. Cristo había sido creado, pero todavía no había venido. Cristo ya estaba antes de venir a la tierra. ¿Alguien cree eso?
Él dijo, teniendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, vino a la tierra y nació de una mujer y fue hecho. Antes de ser hecho, había sido ¿qué? Creado. Es lo mismo. Cristo fue profetizado, dice la Escritura, un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, todo lo que Dios ha creado antes de ser hecho ya tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Cristo? Venir a la tierra, dar su vida en la cruz del Calvario y redimir a la humanidad. Ya estaba en el cielo, creado, pero no había venido a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando vino a la tierra, Él dijo: yo no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo que Cristo estaba diciendo: mi venida a la tierra no es para hacer lo que yo quiero, es para hacer y realizar el propósito eterno de Dios aquí en la tierra. Cuando Él habla del pan de vida, dice: yo no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ya había sido creado, pero todavía no había sido hecho. Mi hermano que está aquí, Dios lo creó y creó el diseño para él. Cuando llegó el momento de Dios, Dios lo trajo a esta iglesia y él ahora es hecho. Y ahora él sabe que Dios lo llamó. Ya lo conocía. Jeremías 1:4. Ya lo conocía Dios a él, pero él no conocía a Dios. Pero luego Dios lo llamó y lo trajo a la iglesia y él dijo: ahora voy a caminar en el propósito que Dios tenga para mi vida. ¿Alguien dice amén, iglesia? Así que usted ya existía antes de que viniera a esta tierra. Usted y yo fuimos predestinados conforme al propósito de su Hijo. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, es lo que dice la Escritura. Así que no somos un accidente en esta tierra, ni somos una casualidad de la vida. Somos un propósito del Dios eterno de la gloria, que te trajo a esta iglesia y te trajo a sus caminos, porque dentro de ese propósito alguien va a ser un alcalde, alguien va a ser un empresario, alguien va a ser un ministro, un profeta, a alguien, porque usted fue hecho para un propósito eterno. ¿Cómo se santifica algo que todavía no ha existido? ¿Cómo se santifica algo que todavía no es hecho? Porque lo que Dios le está diciendo a usted y a Jeremías, le decía: mire, Jeremías, quiero decirte que cuando usted estaba ya creado, ya tenía un propósito eterno para cuando vinieses a esta tierra. Y le dijo: y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aló, iglesia. Él conoce el propósito eterno y debe ser revelado a nosotros. Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, quiero que sepas algo. Yo ya te conocía. Dígame amén, iglesia. Dile que tiene a su lado: ya usted había sido creado antes de ser hecho. Lo que pasa es que Dios, en su eternidad presente, llegó y dijo: llegó la hora de Nancy Sutherland. Llegó la hora de Iris Acevedo. Llegó la hora de Luigi y Maylin. Ya habían sido creados con un propósito. Ahora Dios los llamó y son hechos para caminar en ese propósito. Así que no fue el pastor que te escogió, no fue la vida que te escogió, fue que Dios te dijo: te di por profeta,
te llamé, te santifiqué y te di por pastor y profeta a las naciones. Dile que tiene a su lado, tienes un propósito de Dios para tu vida. No eres una asignación humana, eres una elección divina. Fue Dios quien te llamó. Así que mi hermano, usted tiene que saber que Dios tiene un propósito contigo. Y que los que aman a Dios, el carro que se perdió le ayuda para bien. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, la manera que él reconozca que lo que le sucedió le ayuda para bien es que él reconozca que Dios lo llamó con un propósito. Dile que tiene a su lado, no eres un accidente, eres un propósito eterno. Toda nuestra vida parte desde y hacia un propósito de Dios. Todo propósito se origina en Dios y no en el hombre. Porque Dios es, ha sido y será. Él es alfa y omega, principio y fin de todo lo que quiere decirle la Biblia. Es que todo propósito nace desde y en Dios. ¿Alguien dice aleluya? Es de Él que nace el propósito. Es Él el que define tu destino. No es el mundo, no es la crisis, no son las personas. Es Dios el que determinó y te dice: yo te di por profeta en Cagua, en Venezuela. Te di por profeta en la empresa. Te di por profeta en la alcaldía. Te di para que fueses. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Escúcheme por favor. Toda persona que camina en el propósito de Dios tendrá un sentido en su vida de realización y gratificación. Se sentirá realizado en la vida. Sentirá gozo de lo que hace. Estará en paz con el Dios eterno. Y estará libre porque ha hecho lo que Dios le ha dicho. Podríamos decir como Jesús: no me trajo Dios a esta tierra para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me trajo a esta tierra. Dios te dice: no te traje a la iglesia para que hicieras lo que tú quisieras, sino para que hagas mi conforme al llamado que yo tengo para tu vida. Dile que tiene a su lado, tienes que descubrir tu propósito eterno. Dios amarró el propósito en un pacto eterno, es para siempre. ¿Sabe por qué la razón? La razón por la cual la Biblia dice que los dones son irrevocables y el llamamiento, porque es un propósito eterno. Porque el que tiene un don y el que tiene un llamado es irrevocable. Es un término legal, algunos lo saben. Es irrevocable, quiere decir que de que usted es pastor, es pastor. Es profeta, es profeta. Es lo que Dios dice que sea, y eso es irrevocable. Usted podrá huir o correr como Jonás y montarse en el lugar incorrecto, pero Dios te va a perseguir hasta que cumplas con su propósito y su llamado. Tendrá un pez preparado, pero tú tendrás que terminar haciendo la voluntad del que te llamó. Dile que tiene a su lado: camina en el propósito. ¿Cuáles son las preguntas que se hace todo ser humano y todo creyente aquí en la tierra? Primero, ¿quién soy yo? Esa fue la palabra que dijo Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 11. Cuando Dios lo llamó, le dijo, entonces Moisés respondió a Dios cuando le dijo que iba a liberar a Israel: ¿quién soy yo? Esta palabra tiene que ver con identidad. Esa pregunta, ¿quién soy yo? Pero cuando una persona
dice esa expresión cuando viene un desafío. ¿Me está comprendiendo? Dios dijo, Moisés dijo lo que estaba diciendo Moisés: ¿quién soy yo para liberar a más de 2 billones de personas? ¿Quién soy yo? Cuando Dios te quiere entregar algo, te llama para algo por medio de un profeta, su palabra, una visión, un sueño, como Dios lo haga. Y la persona dice: ¿y quién soy yo para hacer lo que Dios me dice que haga? Estás hablando de una pregunta de identidad. Esa pregunta se la hizo Moisés. Pero yo te digo algo: cuando Dios te llamó, ya estaba agendado en la eternidad. Ya estaba, usted fue creado para lo que Dios le llamó, para lo que Dios le mostró. No hay equivocación en Dios. No hay dudas en Dios. Él sabe por qué lo eligió a usted, por qué lo sacó de las drogas, por qué lo sacó de donde lo sacó, por qué lo trajo de donde lo trajo. Porque Dios no le interesa tu pasado, sino tu propósito eterno. ¿Quién soy yo? ¿De dónde soy yo? Pablo estaba diciendo, escúcheme bien, versículo 24, diciendo, Pablo, es lo que le dijo el ángel a Pablo: no temas, porque el propósito no termina en alta mar, en un naufragio, ahogándose. Dice, es necesario que sepas que el propósito es que comparezcas ante César. Aló, iglesia. El propósito no acaba en la crisis, acaba en Dios. El propósito, escúcheme bien, es el que te sostiene para llevar a su cumplimiento completo. ¿Me está comprendiendo, iglesia? Lo que le estaba diciendo el ángel: mira, Pablo, usted no va a morir aquí, porque el propósito es que pases, pero no que quedes. Pases por alta mar y por un naufragio, pero tú vas a comparecer es ante el César. Mire, mi hermano, cuando usted conoce el propósito y camina en él, te sirve de protección en medio de la crisis. Es el propósito el que te sostiene. Es como que Dios dice, siga, camine conmigo, camine usted para adelante. Y pone ángeles por aquí y ángeles por aquí, de la vuelta. Y coloca aquí, no me lo toquen, provéale lo que necesita, porque él va. Está pasando un naufragio, está pasando problemas, pero el propósito le dice, aquí no termina con la crisis, no termina con la enfermedad, termina cumpliendo todo el propósito de Dios. Porque el mismo propósito es tu automóvil para llevarte a tu destino. No podemos estar en esta tierra sin propósito. No existen 20,000 trabajos para ti, existen unos. Hay algo que usted no ha terminado de hacer y por eso no puede dormir. Por eso siempre te agobia. Por eso siempre Dios te habla. Ay, yo sé que tengo un llamado. Ay, sé que tengo que acomodarme en la iglesia. Ay, porque es el propósito el que te puya, el que te dice, venga. Y hoy está usando al pastor. Tercera pregunta: ¿por qué estoy yo aquí? No fue un viento recio que te empujó y te paró aquí en la iglesia cuadrangular. No fue el hermano, el líder de la comunidad de paz que te trajo. Es el propósito eterno de Dios. Nosotros solo somos instrumentos para ese propósito. Y la cuarta pregunta: ¿a dónde voy yo?
¿Hay algo más allá de nosotros? Esas son preguntas que se hace el ser humano. Pero escúcheme bien, para desarrollar el propósito de Dios necesitamos a Dios. A veces usted escucha gente y dice: no, yo estoy haciendo esto y mañana hago otra cosa y así, y ahí voy llevándola, yo me rebusco. Pero no percibe que no hay dirección clara, que no hay propósito, sino que la necesidad lo sacó del propósito. Y pueden estar comiendo sin estar en el propósito. Si usted quiere conocer el propósito, no puede ser de forma natural, sino espiritual. Es decir, el propósito tiene que ser discernido. ¿Qué es lo que tiene para mí, Señor? Y eso solo lo consigues en lo espiritual: la oración, la lectura de la escritura, la administración. Porque descubrir el propósito no es natural, es espiritual. Porque Dios es espíritu. Y como eso está en un diseño en la eternidad, primero tiene que ser revelado para luego ser materializado. Así que tú vas a la oración, tú vas al ayuno, tú vas a la palabra, por visión, por sueño, Dios le muestra su propósito. Porque cuando el propósito llega a tu vida, todo se te añade. Se te añade. Te asignan una función, te asignan otra, te suben de cargo en la empresa, te dan una llave, te abren una puerta, te dicen que seas socio, te dicen que hace aquello, porque el propósito mismo añade todo lo que Dios tiene para tu vida. El propósito es la razón por la cual usted existe y yo también. Cuánto me alegra haber obedecido a Dios, hermano. Aunque muchas veces he querido botar el ministerio, salir corriendo por los problemas, por las enfermedades, por las situaciones, todo. Pero siempre me he mantenido en el propósito. Y gracias a que yo lo he hecho con la ayuda de Dios, usted recibe bendición, iglesia. Si usted quiere agradar a Dios, cumpla con su propósito. Una vez escuché a un joven, tiene como 14 años, 13 años. Yo le dije: ¿qué sueñas tú? Dijo: yo quiero agradar a Dios. Y dije: qué bueno, qué bueno. Haga lo que Dios te diga que hagas y verá que vas a agradar a Dios. Cumplir el propósito es agradarlo a Él. Cuando una persona se sale del propósito, se quema, se funde, porque reemplaza por otra cosa. Ay, esto no me da resultado, estoy cansado. Aquí todo llega en la noche, todo cargado, todo aquello. Le mete por aquí, le mete por allá. Pero dentro del propósito, cuando una persona se quiere salir, Dios le envía ángeles que a veces le tuerce. ¿Qué haces aquí? Eso le dijo Dios a Elías cuando se metió en la cueva. ¿Qué haces aquí? Significa: te saliste. Porque cuando uno anda en el propósito, Dios le añade aquellas cosas, situaciones y personas que le van a dar más énfasis y continuidad al propósito eterno de Dios. Es que cuando usted camina en el propósito de Dios, el mismo propósito te conduce donde está el negocio, donde está la bendición, donde están las cosas, donde está aquello que va a afirmar y le va a dar continuidad al propósito eterno de Dios para su vida. Alguien dice amén, iglesia. Hay gente que dice: yo hubiese ido hoy, yo hubiese ido el domingo, me dijeron que estuvo bueno, pero usted que estuvo es porque estaba en el propósito eterno del Dios. Si has escuchado este mensaje y ha tocado tu corazón, queremos que repitas esta oración con nosotros. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como el único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, entra en mi casa y entra en mi familia. A partir de hoy, soy una nueva criatura, soy un hijo tuyo, y a partir de este momento recibo todas tus bendiciones en el nombre poderoso de Jesús.
Si tú has repetido esta oración con nosotros, nosotros queremos invitarte para que nos sigas visitando a través de nuestras redes sociales en la página www.Iglesia Cuadrangular en Cagua, o suscribirte a través de nuestro canal en YouTube, Pastor Evangelista Ayala. Dios te bendiga.